Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny García Hernández, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación voy a hacerles la exposición de las diapositivas que realicé acerca de la psicología precientífica y de las escuelas de psicología. Bueno, los aportes de la filosofía, esta fue quien dio origen a la psicología en sus comienzos como disciplina, siendo los diferentes filósofos quienes aportaron sus teorías, diseñando diferentes enfoques y perspectivas. Esto a través del tiempo, pues muchas de las escuelas psicológicas tomaron como base estas diferentes teorías y empezaron a crearse otras. Según Henry Misiak, otros aportes de la nueva psicología científica fueron o eran dualistas. Se consideraba al hombre como un compuesto de cuerpo y alma, y hacia la experiencia y el experimento de fuentes básicas. El principal objetivo de estudio de este aporte fue la percepción y la sensación. Los aportes de la fisiología aportó grandes progresos e importantes repercusiones para la psicología. Eso fue uno de los progresos más importantes, el conocimiento del sistema nervioso, y sin duda también aportaba datos que ayudaban a desentrañar la naturaleza del hombre. Los autores principales o que afirmaban que la nueva psicología se generó en los laboratorios de los fisiólogos y anatomistas Charles Bell y Francois Magandier, quienes trabajaron mancomunadamente y descubrieron sobre la distinción entre nervios motores y sensoriales, llamada la ley de la conducción nerviosa. También se descubrió la existencia de unas vías ascendentes o aferentes, la de los nervios sensoriales, y otras descendentes o eferentes de los nervios motores. Los aportes de la biología, entonces la teoría de la evolución y las ideas evolucionistas de Darwin y Spencer. El primer autor en proponer una idea evolutiva aplicada a los seres vivos fue el francés Jean-Baptiste de Lamarck. Él planteó que los cambios del entorno son los responsables de las alteraciones estructurales de los animales y plantas, y que estos cambios pueden ser heredados. Charles Darwin consiguió hacer penetrar el evolucionismo. Darwin también transformó la imagen del ser humano, siendo un organismo más luchador por su supervivencia, al igual que el resto de los animales. Los organismos mejor dotados y que han sobrevivido traspasan a través de herencia los caracteres adquiridos. Por otro lado, la psicología como ciencia, esta estudia el comportamiento del ser humano desde un punto de vista individual o desde un punto de vista también grupal, la conducta y también los procesos mentales que son objeto de estudio por esta ciencia. Para la psicología alemana, que fue la psicología de Wundt, que fue considerado como uno de los fundadores de la psicología experimental, y fue él quien promovió la idea de la psicología como una ciencia independiente. Wundt dividió la psicología experimental y de la colectiva, y luego estudió los procesos superiores. Ya en la psicología francesa, uno de sus pilares fue Théodule Ribot, que fue el pionero, quien intentó independizar la psicología tanto de la filosofía metafísica como de la fisiología. En la psicología británica, esta se introdujo con un poco más de dificultad que en otros países. Las influencias darwinianas y las influencias derivadas de la psicología filosófica se deben tener en cuenta a la hora de hablar de la psicología de Darwin, que fueron esenciales para el surgimiento de la psicología animal o comparada y para el establecimiento también de una psicología diferencial. En la psicología rusa se produjo un periodo donde se restaura la enseñanza de la filosofía en las universidades, y los autores rusos seguían una psicología introspeccionista. Se habla de introspección cuando se mira uno lo de adentro, se autoevalúa. Y junto con otros autores que también son importantes de la época. El primer laboratorio en Rusia fue creado en 1886 por Bechterev.
La americana se desarrolló inicialmente en Alemania, pero se estableció en los Estados Unidos y creció con gran fuerza. Sus planteamientos subyacen en la única filosofía autóctona del país, que es el pragmatismo. Bueno, en los enfoques psicológicos, digamos que el desarrollo de las escuelas psicológicas son muy importantes al correr de los años, ya que durante este tiempo los profesionales de la ciencia que están en este momento o que estuvieron en esa época dieron muchas pautas para que hoy en día los profesionales puedan tener bases de ejercer la carrera. Digamos que los de hoy en día obtienen datos muy importantes combinando aspectos relevantes de cada una de las escuelas para el desarrollo de sus carreras. En cuanto a la parte de las escuelas en Colombia, está el psicoanálisis, que se centró en el estudio de lo inconsciente y el amparo del psique humano y lo compararon con, con un iceberg. El padre de esta escuela fue Sigmund Freud, quien afirmaba que nuestros pensamientos y acciones están influidos por factores que están fuera de la conciencia y que derivan directamente de nuestro subconsciente. Según él, la psicología debería centrarse en estudiar los impulsos conscientes para poder entender a una persona. También tenemos la humanista, que esta se centra o tiene que ver con que el ser humano tenga satisfechas sus necesidades. El autor Maslow, Abraham Maslow, dice que si un ser humano tiene sus necesidades básicas completamente sanadas, o sea, que no tiene sus necesidades o las puede suplir, va a ser más fácil poder entender y comprender sus procesos psicológicos. La humanista se desarrolla como una respuesta a las escuelas psicológicas del psicoanálisis y el conductismo. Esta escuela se centró en ayudar a las personas a desarrollar todo su potencial. Se direccionó hacia el ser humano, su conocimiento, su libertad y su libre voluntad. Bueno, en la diapositiva 5 hablamos sobre la ética deontológica, hicimos una actividad y nos dicen por qué es tan importante, dando nuestra opinión personal, tener la ética dentro de nuestra carrera. Entonces, la palabra ética tiene múltiples conceptos y muy amplios. Uno de ellos es partir de nuestros principios y valores morales y también del comportamiento humano, para hacer siempre lo correcto. Se debe tener en cuenta unas normas de conducta como ser humano en una sociedad. De esta forma, pues definir qué es lo bueno y qué es lo malo y actuar con un juicio moral, con propiedad y con carácter, y asimismo será el resultado pues de nuestras acciones en nuestra labor. La psicología es una carrera que implica un vínculo muy estrecho entre profesional y pacientes y en general con la sociedad. Por lo tanto, pues es muy importante la actitud ética que se maneja al ejercer en un campo de acción. El concepto de la Real Academia acerca de la ética la define como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de su vida, y de allí la importancia de tener claro el concepto y ponerlo en práctica en todos los contextos de nuestras vidas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.